programa de hoy, obispos europeos afirman que COVID-19 es una oportunidad para la Unión Europea de afirmar su solidaridad. Investigación busca explicar la caída de la religiosidad en Estados Unidos. Obispos de Estados Unidos señalan que están asqueados e indignados por la muerte de George Floyd. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos esta edición del programa contándoles que los obispos de Europa publicaron una declaración a través de la Comisión de Asuntos Sociales, en la que exhortan a la Unión Europea a demostrar su solidaridad ante la pandemia del COVID-19. Veamos. El pasado 28 de mayo, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea publicó la declaración de la Comisión de Asuntos Sociales, que trata sobre el plan de recuperación propuesto para afrontar la crisis causada por la pandemia de COVID-19 y sus dramáticos efectos en todos los países de Europa, dando así la contribución de la Iglesia a esta iniciativa. En dicho documento, se manifiesta la oportunidad que tiene la Unión Europea para renovar su espíritu de solidaridad y así colaborar desde la justicia en la recuperación ecológica y social del continente en estos tiempos de coronavirus. En esa línea, las conferencias episcopales europeas expresaron que se necesita un fondo de recaudación para brindar ayuda y recursos a los Estados miembros más necesitados. Asimismo, señalaron que un plan de esta naturaleza estaría en sintonía con el llamado del Papa Francisco, que invita a ser solidarios, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Finalmente, la declaración de la Comisión de Asuntos Sociales exhorta a las autoridades de la Unión Europea a dar forma al debate sobre el plan de recuperación por el bien común, priorizando siempre la ambición de trabajar por un futuro justo en un renovado espíritu de solidaridad. Pasamos a otras noticias y les contamos que una reciente investigación en Estados Unidos busca estudiar las causas de la caída de religiosidad en el país. En un reciente estudio de Lyman Stone, investigador del American Enterprise Institute en Estados Unidos, se demostró que tomando como referencia cifras registradas después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, se ha generado un cambio drástico en la autoidentificación religiosa entre los ciudadanos de este país. Según se dio a conocer en el informe, cada vez son menos las personas que afirman ser parte o identificarse con una comunidad religiosa. Sin embargo, dichas conclusiones no serían producto de un cambio natural en las preferencias, sino debido a varias decisiones políticas en los Estados Unidos que han conllevado a la disminución de la asistencia a la iglesia, entre las que destacan el auge de las escuelas públicas seculares y el declive de las escuelas religiosas en la nación. Asimismo, otro factor señalado por Stone en la investigación indica que por dedicarse a llevar estudios superiores, los jóvenes tienden a retrasar el matrimonio o no casarse en absoluto, lo cual reduce la probabilidad de formar hábitos religiosos en la dinámica familiar. Cabe resaltar que a pesar de estos resultados, el 35% de la población estadounidense asiste a servicios religiosos semanalmente, lo cual, en comparación con la mayoría de los países de Europa, sigue registrándose como un porcentaje mayor. Por otro lado, los obispos de Estados Unidos manifestaron su dolor y tristeza ante el terrible caso de George Floyd. El pasado 29 de mayo, a través de un comunicado, los presidentes de los distintos comités de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos se manifestaron con el corazón roto, asqueados e indignados por la muerte de George Floyd tras ser arrestado y agredido por un grupo de policías en Minneapolis, estado de Minnesota. En ese sentido, los prelados expresaron que esta situación se ha convertido en la más reciente llamada de atención que necesita ser atendida por cada una de las personas en un espíritu decidido de conversión.
Y es que el pasado 25 de mayo, un grupo de policías de Minneapolis detuvieron y agredieron a Floyd, afroamericano de 46 años, acusándolo de haber usado un billete falso de $20 en una tienda local y de resistirse a la autoridad. Uno de los agentes, hoy acusado de homicidio involuntario en tercer grado, mantuvo su rodilla por varios minutos sobre el cuello de Floyd, hasta que éste perdió la conciencia y fue llevado por paramédicos a un hospital, donde falleció. Por su parte, los obispos estadounidenses subrayaron en su comunicado que el racismo no es algo del pasado o simplemente un problema político descartable para ser puesto de moda cuando sea conveniente, sino que es un peligro real y presente que debe enfrentarse, y como miembros de la Iglesia debemos defender las acciones correctas y justas más difíciles. Desde acá repudiamos el crimen contra George Floyd, como también todos los crímenes que se han realizado en estos días, donde han habido también más muertes. Y además ha sido afectado el patrimonio de personas que con mucho trabajo habían levantado su negocio y lo han visto consumido por las llamas. O también personas cuyo lugar de trabajo ha sido destruido. De modo que una usuaria comentaba en estos días sobre Minneapolis que han quemado mi lugar de trabajo. Y también el lugar donde yo le compraba a mi madre anciana sus medicinas. ¿Por qué nos hacen esto? Los dos son crímenes, amigos, y todos debemos estar unidos en el repudio de toda violencia que lamentablemente golpea a las personas que menos tienen en muchos casos. Por otro lado, queremos compartirles una historia de una repartidora de Amazon que conmovió a las redes sociales al orar por un niño enfermo en la puerta de su casa. Veamos. Hace unos días se hizo viral el gesto que tuvo una repartidora de la empresa de envíos Amazon en Estados Unidos, cuando al llegar a una casa se encontró con la fotografía de un bebé y un cartel colgado en la puerta que le conmovió y por el cual se dispuso a hacer una oración. Esta es la historia de Mónica Salas, trabajadora de Amazon en Nampa, Idaho, quien se tomó unos segundos para orar por la intención que leyó en el cartel puesto por la familia Pearson, un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del hogar. Al respecto, Raquel Pearson señaló que su hijo Lucas, de 9 meses, tiene una anomalía vascular en el corazón, motivo por el cual no puede beber líquidos delgados y necesita espesantes especiales que en este tiempo consiguen por servicio delivery. En esa línea, el matrimonio decidió colgar un mensaje de agradecimiento en la puerta de su casa, teniendo en cuenta que gracias a las personas que salen a trabajar, familias como ellos pueden quedarse en sus domicilios y resguardar su bienestar. Por su parte, Mónica Salas declaró a Así Prensa que el mensaje que encontró le llegó al corazón y en su oración le pidió a Jesús que cubra con su sangre preciosa al bebé enfermo y a su familia, que sabía podrían estar sufriendo. Y ahora nos vamos hasta Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos trae un mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal de ese país. Adelante, Matías. Hola Eddie y estimados televidentes, un saludo muy especial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para comenzar con las noticias, el obispo de la diócesis de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, destacó la importante labor de los comunicadores en estos tiempos de pandemia. Queremos felicitar a nuestros periodistas que tienen la noble tarea de acercarnos a la realidad en este mundo globalizado, que tienen la noble tarea de contarnos la verdad. Y le pedimos al Señor que no caigan en la tentación de estar focalizados solamente en aquellas noticias que nos dividen, que nos separan, que nos lastiman, sino que sepan rescatar, especialmente en este tiempo de pandemia, historias de extraordinaria nobleza y capacidad de servicio que nuestro pueblo demuestra en los centros de salud y en nuestros comedores. Le pedimos al Señor que los bendiga, especialmente en este día, que Dios los bendiga y nos bendiga a todos nosotros
viviendo este momento tan difícil. Pensemos, cuando el Padre recibe a Jesús, lo recibe con sus llagas y al mirar sus llagas nos mira a nosotros, nos acompaña de cerca, nunca nos deja, el Señor está siempre y no se borra nunca. En otro orden de noticias, el obispo de la diócesis de Merlo Moreno, Monseñor Fernando Maletti, nos invita a construir una patria de hermandad y solidaridad en el marco de esta pandemia. Lo que nos llama a producir estos días tan trágicos, tan terribles, que se lleva muertos y contagiados, y que es precisamente producir una patria de hermanos, producir la solidaridad, producir el cuidado de la casa común. Quiero felicitar muchísimo a todas las parroquias, capillas y realidades eclesiales, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, seminaristas, agentes de pastoral, misioneros, catequistas, voluntarios de Cáritas, animadores de las comunidades, cómo están poniendo el hombro, gente mayor, sobre todo muchos jóvenes, para acompañar a la gente que sufre y pasa necesidades en este momento en que escasea tanto el trabajo y que escasean los bienes de la tierra para muchos. Y por lo tanto felicito, y es un orgullo de nuestra diócesis, la pandemia de las ollas populares, la pandemia de los comedores comunitarios, la pandemia de que nadie se quede sin un poco de comida digna en el tupper que ponen en la cola de nuestros distintos lugares donde ofrecemos las cocinas comunitarias. Que Dios los bendiga. Para finalizar, en la diócesis de Catamarca, la Virgen del Valle llevó su bendición a todos los habitantes del departamento de Paclín. A pedido de los pobladores, la imagen de la Virgen del Valle visitó todas las comunidades de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, cuya jurisdicción abarca el departamento de Paclín. Durante el recorrido, los vecinos manifestaron su amor a la Madre mediante carteles con mensajes y saludos desde las veredas de sus hogares, en esta ocasión tan especial. Edi y estimados televidentes, muchas gracias por su compañía. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver. Cardenal advierte que libertad religiosa en Hong Kong puede peligrar por nuevas medidas de seguridad. Y obispos de Venezuela llaman a acuerdo nacional para salvar al país de la catástrofe. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa y les contamos que el cardenal Zen manifestó su preocupación por las nuevas medidas de seguridad que la Asamblea Popular Nacional de China ha impuesto en Hong Kong y que podrían atentar contra la libertad religiosa. Veamos. Hace poco, el cardenal Joseph Zen Sekyung, obispo emérito de Hong Kong, alertó que las nuevas medidas de seguridad que China aprobó para esa región amenazan la libertad religiosa y otras libertades de los ciudadanos. Y es que, el pasado 28 de mayo, la Asamblea Popular Nacional de China aprobó una resolución para imponer nuevas medidas de seguridad en la ciudad de Hong Kong que reconocen como delito lo que consideren interferencia extranjera, actividades de secesión o subversión del estado de poder. En esa línea, en una entrevista concedida a CNA, el cardenal Zen dijo que le preocupa que las nuevas normas atenten contra la libertad religiosa que disfrutan actualmente los creyentes en Hong Kong, algo que no sucede en China continental, donde los cristianos son perseguidos por las autoridades. Asimismo, el purpurado manifestó su preocupación por el hecho de que se pueda nombrar a un nuevo obispo para Hong Kong, cuya sede está vacante desde enero de 2019, y que éste no se manifieste a favor de la defensa de valores democráticos. Frente a esta situación, el cardenal Zen expresó que confía en la ayuda del cielo, porque desde la perspectiva humana no se tiene nada que esperar. Cabe recordar que Hong Kong, aún teniendo su propio gobierno, está bajo el control chino.
Nos vamos ahora inmediatamente hasta España con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos hablará sobre los funerales que organiza la Arquidiócesis de Sevilla por las víctimas del COVID-19. Adelante, Blanca. Hola Edi, les saludo desde España, donde poco a poco se va retomando la nueva normalidad y las actividades normales. Bueno, y les cuento las principales noticias de la Iglesia en este país. De hecho, una de las primeras cosas que se realizará tan pronto como sea posible será la celebración de funerales en todas las diócesis de España por las víctimas del coronavirus. De hecho, recientemente la Archidiócesis de Sevilla anunció que será el próximo 4 de junio a las 8 de la tarde en la iglesia de la Catedral, donde se celebrará el funeral por todas las víctimas de esta pandemia. En la Santa Iglesia Catedral Metropolitana tendrá lugar un solemne funeral por el eterno descanso de las víctimas de la epidemia que todavía no hemos acabado de superar del todo. Al mismo tiempo, en la diócesis, en todas las parroquias, a la misma hora, habrá un funeral con la misma intención. Pedir al Señor el eterno descanso de los fallecidos, pedirle que ya desde ahora contemplen la infinita hermosura del rostro de Cristo resucitado. Pedir también el consuelo, la fortaleza y la esperanza de los familiares de los fallecidos. Consuelo, fortaleza y esperanza que nacen de nuestra fe en la resurrección del Señor, que es el fundamento más firme, el manantial, la razón última de nuestra fe y de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Este es uno de los muchos funerales que se sucederán en las próximas semanas en todas las diócesis de España. Además, Monseñor Juan José Asenjo participó el pasado 30 de mayo en el homenaje a las víctimas de la pandemia organizado por el Ayuntamiento de Sevilla. Además, les traigo una preciosa iniciativa que ha comenzado el Arzobispado Castrense, que, como saben, aglutina las capellanías de las Fuerzas Armadas. Pues bien, el Arzobispado Castrense ha comenzado el Fondo de Emergencia El Granero de José, con la ayuda de la Cáritas Castrense. El día de San Juan de Ávila, patrón del clero secular, creamos el Granero de José. Y alguno se puede preguntar, ¿qué es eso? Pues la respuesta caritativa de nuestro arzobispado castrense hacia los más necesitados. Según explicó Monseñor Julián del Río, arzobispo castrense, con este fondo de emergencia quieren llegar a los más necesitados que no tienen para cubrir las necesidades básicas, como son comer, la escolarización de los niños o medicinas. Él personalmente realizó una donación para este fondo de ayuda. Hago una llamada a la generosidad de todos. Yo he abierto personalmente con una donación esa cuenta del Granero de José. Te invito a ti también que lo hagas, porque a Dios nadie le gana en generosidad. Si tú das 5, el Señor te dará 100 y después la vida eterna. Con esta preciosa iniciativa de caridad les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca. En otras noticias, los obispos de Venezuela, a través de una exhortación, convocaron a todo el pueblo a un acuerdo nacional inclusive para superar la crisis política, económica y social que se vive en el país. Veamos. El pasado jueves 28 de mayo, los obispos de Venezuela publicaron una exhortación para llamar a una concertación entre todos y lograr así un acuerdo nacional inclusivo que salve al país de la inmensa catástrofe nacional, material, institucional y social en la que vive. En su documento titulado "Se oye una voz de alguien que llora amargamente", los prelados venezolanos afirmaron que el país está cerca de un quiebre económico de grandes proporciones, del que no se podrá salir si es que todo el pueblo no interpela definitivamente a las autoridades y al conjunto del liderazgo político, social y cultural para que declare a la nación en emergencia nacional. Frente a esta situación, los obispos manifestaron que es necesario emprender una acción moral de gran calado que traiga consigo una sacudida ética.
Asimismo, expresaron que el cambio no se logrará eliminando al que piensa diferente, sino incluyendo en la búsqueda de soluciones concertadas a las distintas instituciones del país, para así sumar un nuevo clima espiritual y liderazgos renovados que se alejen de la corrupción. En ese sentido, los prelados venezolanos indicaron que la presencia de la pandemia ha puesto en evidencia las múltiples carencias que sufre el pueblo y la incapacidad de dar respuestas adecuadas, por lo que ahora se debe buscar arrancar los males de raíz. Ahora les contamos que la cantante católica Mariana Balongo ha lanzado su primera producción discográfica titulada Como el Sol, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Escuchemos un poco de esta producción. Para contarnos todo al respecto está con nosotros Mariana Balongo desde Madrid. Gracias, Mariana, por estar en EWTN Noticias. Un saludo, mis queridos hermanos, estoy muy agradecida con Dios, muy contenta por poder estar aquí, por poder hablarles de todo esto que estamos produciendo para la iglesia, para que muchos puedan encontrarse con Dios de corazón. Gracias por este espacio y, por cierto, feliz Pentecostés a todos. Gracias, Mariana. Ante todo, cuéntanos de qué se trata esta producción Como el Sol y qué buscas transmitir con ella. Vale, pues Como el Sol es el título de nuestra primera producción musical y así se llama uno de los temas que integran esta producción. Como el Sol va dirigido a Jesús Eucaristía. Este fue un tema que compuse en Lourdes hace muchos años, en una capilla preciosa donde estaba el Santísimo expuesto en una custodia con forma de sol y pues estaba en diálogo con el Señor cuando nace esta primera canción. Entonces hemos querido dirigir este disco, poner este nombre Como el Sol, haciendo referencia pues al gran sol que es Jesús, que ilumina esta producción y que también ilumina pues tu vida. Esta producción va cargada de varias canciones, con varios ritmos. La verdad que tiene un tema para María, otro para Jesús en la Eucaristía, temas de adoración, temas de alabanza, temas para entrar en intimidad con el Señor. Así que bueno, es una producción bastante fresca. Se han intentado trabajar en los sonidos más modernos y más actuales. Así que bueno, les invito a que lo escuchen. Si no han escuchado el primer sencillo promocional, como bien lo saben, está disponible en todas las plataformas digitales y hay un video lyric que también les invitamos a que lo puedan ver desde YouTube, Mariana Balongo Music. En ese sentido, ¿nos podrías comentar brevemente cómo ha sido el proceso de producción considerando el confinamiento que se ha vivido en Madrid? El disco no se grabó en la fase de confinamiento, estuvo listo en la fase de confinamiento. A ver, tenemos en grabación desde el 2018, porque bueno, un disco requiere pues de muchos arreglos. Los temas yo los compuse pobremente con mi guitarra y mi esposo, que es músico también profesional, junto con el productor, pues se encargaron de arreglarlo, de darle pues un toque más fresco, más moderno, de enriquecer la producción y eso lleva su tiempo. Posteriormente, después de que estaban listas las canciones producidas, se tomó un tiempo para grabar las voces y posteriormente para mezclar y masterizar. Pero para finales del 2019 el disco ya estaba listo. Lo que pasa es que no se estrenó porque fui mamá a principios del 2019. Mi esposo Carlos y yo tenemos una hija maravillosa que se llama Paula y pues nació a finales del 2019, en diciembre concretamente, cuando ya estaba listo el disco. Así que bueno, empezamos a programar lo que sería el lanzamiento para el 2020. Ya para febrero, marzo del 2020 de este año, pues el disco ya estaba listo. Y mucha gente me decía, no lo lances todavía, esperas un concierto, pero la verdad es que yo siempre he pensado que las cosas se dan porque Dios las permite en los momentos precisos y creo que Dios quería que este disco saliera en este tiempo de pandemia. De hecho, ya lo estrenamos, como bien les he contado, está disponible en plataformas digitales, lo estrenamos virtualmente y muchos hermanos en este tiempo de confinamiento, ya cuando se empezaron a pasar a las fases aquí en Madrid para salir a caminar, muchos hermanos se los ponían en sus cascos, en sus audífonos y se iban a andar y me contaban que tenían una experiencia maravillosa escuchando el disco seguido, canción tras canción. Muchos ya me han dicho cuál es su canción preferida, cuál es la que les ayuda más, así que bueno, gloria a Dios. Lo que queremos y lo que pretendemos con este disco es que muchos puedan pasar un tiempo de calidad, de oración con estas canciones que han sido inspiradas por el Señor en oración. Muchas gracias, Mariana, por haber estado con nosotros en EWTN Noticias.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por esta invitación, de corazón, pues muy agradecida. Espero que escuchen la producción y que me hagan llegar a través de las plataformas de las redes sociales un feedback para saber si les ayuda, porque este es el cometido más importante, que pueda ser de bendición para sus vidas. Gracias por el espacio, amigos, hermanos. Sigan evangelizando a través de los medios de comunicación. Bendiciones. Gracias. Y con eso, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día y hasta la próxima edición de EWTN Noticias.